Hola, buenos días, Anaí, ¿cómo estás? Hola, buen día, doctora. Súper bien. Está Ya, viendo. estamos 20 personas en honor a la hora, la puntualidad. Vamos a empezar, ¿sí? Bueno, sin problema. Buenos días a todos los que están presentes. Gracias ya por unirse temprano a la clase. Yo soy la doctora Anaí Zarza, para los que no me conocen. Soy pediatra y soy cardióloga infantil también. Voy a empezar a proyectar entonces mi clase. Tenemos que iniciar la clase de cardiopatía. Toda la parte de cardiología, ¿sí? Vamos a empezar con cardiopatías congénitas. Espera un poco. Denme. Ya. Mientras estás, Anaí, tengo entendido que la próxima semana estamos de vacaciones para que Sí, estemos así todos. mismo es. Sí, Una semana. Ahí está. Hagamos presentación. Bueno, entonces, para dar un inicio, ahora vamos a hablar así fugazmente de lo que ya conocemos de la anatomía del corazón, ¿sí? Todos sabemos que es un órgano impar que se sitúa en el tórax, específicamente en el mediastino medio, ¿sí? Entre entre las dos pleuras dentro del espacio pericárdico, ¿sí? En una visión antero-posterior, esa es la ubicación en la que vemos en una radiografía de tórax, ¿sí? Donde podemos ver también cómo se proyecta la silueta cardíaca, ¿sí? Así en el borde derecho tenemos la aurícula derecha, la vena cava, tenemos aquí en el lado izquierdo el botón aórtico, el botón pulmonar, parte de la orejuela izquierda y el ventrículo izquierdo es el que se está proyectando. Es una visión más anatómica de lo que acabamos de ver. Esta es interesante por la parte de semiología, cómo se ven, ¿sí? En este corte las válvulas. Esta es la zona anterior, ¿sí? La válvula pulmonar es anterior y está a la izquierda de la aorta. ¿Está? La válvula mitral que le conecta las cámaras atrioventriculares izquierdas y la válvula tricuspida del lado derecho. Recuerden que nuestro corazón funciona como una bomba, ¿sí? Funciona en serie, ¿sí? Por el lado derecho del corazón circula el, la sangre desoxigenada que va a ser bombeada hacia los pulmones, por eso siempre la colocan de ese color azul para oxigenarse y posteriormente retorna a través de las venas pulmonares hacia las cámaras izquierdas para ser bombeada hacia la aorta y a todo el cuerpo. A nosotros en pediatría, para entender sobre todo la fisiopatología de cómo funcionan las cardiopatías, cómo, cómo es su fisiopatología, tenemos que entender la circulación fetal y lo que es esa transición hacia la circulación postnatal, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esta lámina? El desarrollo del feto humano depende del intercambio de gases y nutrientes y gases, agua y productos de desecho entre las porciones materna y fetal de la placenta. La placenta es nuestra zona de intercambio, ¿sí? La sangre es bombeada a través del cordón umbilical y de la placenta, evitando el contacto con los pulmones del feto. Si los pulmones no son funcionales como tal. En la circulación fetal, entonces, tenemos dos diferencias fundamentales con la postnatal, ¿sí? El feto debe transportar sangre desde y hacia la placenta y los pulmones no son funcionales, por lo que casi no necesitan sangre. ¿Qué más diferencias encontramos entre la circulación fetal y el adulto? Está adaptada al intercambio de gases a través de la placenta, entonces los gases en el feto no se intercambian a través del pulmón, es a través de la placenta. La mayor parte de los órganos que no son funcionales en el feto, como el pulmón, el intestino, el hígado, no están irrigados. El lado derecho y el izquierdo del corazón tienen una circulación en paralelo
en el feto para posteriormente ser en serie, en la edad postnatal. ¿Sí? ¿Qué estructuras tenemos en el corazón fetal? ¿Sí? El foramen oval o agujero oval, ¿sí? Que proporciona a la sangre acceso directo desde la vena cava inferior a la aurícula izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre que está llegando al atrio derecho sin oxígeno no va a pasar por el ventrículo derecho y luego a la arteria pulmonar, sino que va a pasar a través de ese foramen oval hacia el lado izquierdo del corazón y va a ser bombeado a circulación sistémica, ¿sí? Eso que hace facilita el movimiento de la sangre oxigenada a través del cuerpo del feto, ¿sí? Vean que también esa sangre que está llegando es sangre oxigenada, ¿sí? Porque está viniendo de la placenta. Este foramen oval está formado por la fusión incompleta del tabique entre las aurículas y posteriormente se convierte en la fosa oval. También tenemos el ducto arterioso, que está por aquí, o también conducto arterioso, por eso está como CA. Es la conexión entre la arteria pulmonar y la aorta. Ella también suministra sangre oxigenada al cuerpo y posteriormente, una vez que nacemos, se convierte en ligamento arterioso. Tenemos también el ducto venoso, ¿sí? El vaso que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior. Lleva la sangre desde la placenta hasta el feto directamente al corazón, pasando de largo el hígado, ¿sí? Entonces el conducto venoso lleva de la placenta al corazón la sangre, ¿sí? Que está con oxígeno y esta es la que pasa por el foramen oval. Entonces, en nuestra circulación fetal, la sangre es oxigenada en la placenta y entra al feto a través de la vena umbilical. Pasa al ducto venoso, evitando la circulación hepática, e ingresa al corazón a través de la vena cava inferior. La sangre llega a la aurícula derecha, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Y pasa a través del foramen oval a la aurícula izquierda. De allí pasa al ventrículo izquierdo y luego a aorta ascendente y al resto de la circulación. La sangre así más oxigenada llega al cerebro fetal. La sangre venosa de la parte superior regresa a través de la cava superior. Esta sí entra al atrio del ventrículo derecho y fluye a la arteria pulmonar, ¿sí? Solamente la de la parte superior. En el pulmón, las resistencias pulmonares están elevadas. Eso hace que la sangre que llega a través de la arteria pulmonar sea redirigida a través del ductus hacia la aorta descendente, ¿sí? Y vuelve al cuerpo, a la placenta a través de las arterias umbilicales, ¿sí? Con sangre desoxigenada. Estos cortocircuitos que estuvimos nombrando normalmente se cierran al nacer y permiten que ambos lados del corazón trabajen en forma paralela y se mezcle la sangre del ventrículo derecho con la del izquierdo. La sangre se oxigena, bueno, eso es lo que pasa en nuestro feto, ¿sí? Ahora pasamos a nuestra circulación fetal. La organización de cómo es esta circulación. Los cortocircuitos se cierran normalmente al nacer, ¿sí? Esto permite que ambos lados del corazón trabajen en forma ya paralela y se mezcle la sangre del ventrículo derecho con la del izquierdo. Y en la circulación neonatal, la sangre, ¿dónde se oxigena ya? En los pulmones. La sangre venosa entra por las venas cavas a atrio y ventrículo derecho y de ahí pasa a la arteria pulmonar, mientras que la sangre oxigenada vuelve a los pulmones, a atrio y ventrículo izquierdo y posteriormente a la aorta hacia la circulación sistémica. Entonces, ¿qué cambios postnatales tenemos? Con el nacimiento se cierran esos shunt que habíamos mencionado, hay un aumento del volumen minuto, hay un aumento, al cerrarse todos estos shunt, hay un aumento de la resistencia vascular sistémica y hay una caída de la resistencia vascular pulmonar que habíamos mencionado estaba alta. Esta es más grande la imagen de todo lo que habíamos dicho, ¿sí? Entonces la sangre oxigenada entraba al feto desde la placenta a través del conducto venoso y llega al corazón a través de la vena cava y pasa por el foramen oval hacia el lado izquierdo del corazón y aorta, ¿sí?
La sangre de la parte superior del cuerpo viene a través de la cava superior. Esta sí pasa por el lado derecho del corazón hacia arteria pulmonar, pero es redirigida hacia la aorta por el conducto arterioso. Y así la sangre, una vez utilizada el resto del cuerpo, vuelve a la placenta a través de las arterias umbilicales. También, si se acuerdan un poquito, nuestro diagrama de ciclo cardíaco, ¿sí? Tenemos aquí unas cuantas curvas que tenemos que entender, ¿sí? Aquí la curva de abajo, esta curva, la curva roja inferior, marca un electrocardiograma, como pueden ver, ¿sí? Acá la onda P, que es la despolarización de las aurículas, este segmento que es el tiempo que tarda el nódulo sinusal en despolarizar el ventrículo, la despolarización ventricular, y luego la repolarización ventricular, que se corresponde con los ciclos de volumen y de presión, ¿sí? Así tenemos que durante vamos a empezar aquí en esta curva, ¿sí? Tenemos cuando se cierran las válvulas AB, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, ¿sí? También hay un periodo donde el volumen es constante, cuando en este momento el ventrículo izquierdo está lleno, ¿sí? Y el ventrículo se está despolarizando. Cuando llega a una presión lo suficientemente alta como para abrir la válvula aórtica, ¿sí? La presión sigue aumentando y empieza el periodo de expulsión de la sangre hacia la aorta. Por lo tanto, el volumen dentro del ventrículo izquierdo baja. Al bajar este volumen, la presión también cae. Eso permite el cierre de la válvula aórtica. Desciende también la presión intraventricular. Eso permite nuevamente la apertura de las válvulas atrioventriculares y nuevamente inicia el periodo de llenado ventricular, ¿sí? Este es un poco de lo mismo, pero en otro tipo de gráfico. En este gráfico podemos ver las presiones que maneja nuestro corazón, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos las presiones sistémicas, las que solemos manejar cuando tomamos la presión en los brazos, en los miembros, ¿sí? Las presiones son más altas del lado izquierdo, como ven en el ventrículo izquierdo, entre 100 y 140, en atrio izquierdo son de 10. Esa presión en el ventrículo izquierdo es la misma que de la aorta, ¿sí? Las presiones en el lado derecho del corazón son más bajas, ¿sí? Lo mismo que en la arteria pulmonar, ¿sí? Entre 15 a 30 de sistólica. Bueno, entonces, esto se puede mover hacia allá. Después de esta introducción, entonces vamos a hablar de las cardiopatías congénitas, ¿sí? Las cardiopatías congénitas son las malformaciones que se producen dentro de la estructura cardíaca, ¿sí? Aparecen aproximadamente en el 0,8% de los nacidos vivos. Esta incidencia es mayor en aquellos que no nacen, ¿verdad? En los mortinatos, en los abortos espontáneos y también en los recién nacidos de pretérmino. La gravedad de estas cardiopatías puede ser muy variable. En los lactantes, aproximadamente 2 a 3 de cada 1000 recién nacidos presentan una cardiopatía sintomática dentro del primer año de vida. Y las cardiopatías congénitas siguen siendo la principal causa de muerte en los niños con malformaciones congénitas. La etiología no se conoce a ciencia cierta la causa de la mayoría de las cardiopatías. Se plantea un origen multifactorial como en la mayoría de las malformaciones, ¿sí? Una combinación de predisposición genética y estímulos externos no muy bien determinados. Hay un porcentaje de cardiopatías que están asociadas a anomalías cromosómicas. Así, tienen cardiopatía el 90% de los niños con trisomía 18, el 50% de los pacientes con trisomía 21 y aproximadamente el 40% de los niños que nacen con síndrome Turner. ¿Qué nos dice esto? Que todos aquellos niños que nacen con un fenotipo sindrómico, yo debo de investigar cardiopatías congénitas. Así, por ejemplo, lo más frecuente que tenemos es el síndrome Down, la trisomía 21.
1 de cada 2 niños con síndrome de Down va a tener cardiopatía congénita, entonces es obligatorio descartar la presencia de ellas en estos pacientes. En la evaluación inicial, ¿qué es lo que observamos? Podemos ver si estos niños tienen cianosis, podemos observar la radiografía de tórax, cómo se ve el flujo pulmonar, en el electrocardiograma, si es que hay una sobrecarga de cavidades. En la semiología, las características de los ruidos cardíacos y la presencia o las características de algún soplo permiten también hacer algún diagnóstico diferencial. La ecocardiografía, la tomografía de la resonancia cardíaca y el cateterismo confirman los diagnósticos definitivos, ¿sí? Siendo la ecocardiografía el primero de los estudios que son el gold estándar en como método de diagnóstico. ¿Cómo se puede presentar? Se pueden presentar como insuficiencia cardíaca congestiva, como hepatomegalia, pueden tener pulsos periféricos disminuidos, pueden haber diferencia entre pulsos, puede haber una pulso-oximetría alterada, puede haber resistencia a la hiperoxigenación, cianosis, como ya dijimos, taquipnea, dificultad respiratoria. En todos los pacientes que nacen tenemos que hacer un cribado rutinario para descartar la presencia de cardiopatías congénitas, ¿sí? Y eso lo hacemos mediante la saturometría, ¿sí? O pulso-oximetría en todos los recién nacidos para detectar la presencia de una cardiopatía congénita cianótica crítica insospechada, ¿sí? Este test no te va a descartar una CIB, una CA o un ducto, ¿sí? Es para descartar las cardiopatías cianóticas que pueden necesitar tratamiento en el periodo neonatal inmediato, ¿sí? Se lleva a cabo entre las primeras y las 24 horas de vida antes de alta en recién nacidos asintomáticos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le tomo la saturación en la mano derecha, que es el territorio preductal, y en cualquiera de los pies, que es el territorio postductal, ¿sí? Si tiene una saturación menor del 94%, podemos hacerle un ecocardiograma urgente, incluso estando asintomático. Si recuerden, eso es para recién nacidos asintomáticos. Si es menor a 95, en cualquier localización o con una diferencia mayor de 3 entre la mano derecha y izquierda, se considera un resultado positivo, pero se debe repetir en 1 hora. Si es positivo, se vuelve a repetir, y si sigue estando así, se hace la ecocardiograma, ¿sí? Además, en los niños con un cribado inicial positivo está indicado una reevaluación cuidadosa de los pulsos, de la presión en las extremidades superiores e inferiores, así como la auscultación cardíaca. ¿Dónde tomamos la oximetría? Habíamos dicho mano derecha, ¿sí? Y los pies, cualquiera de los pies. Esta es la zona a poner, ¿sí? En la zona medial del piecito. Generalmente en el recién nacido lo ideal son los saturómetros como una pulserita, ¿sí? Después tenemos también el test de la hiperoxia, ¿sí? Este es para los recién nacidos que están cianóticos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con estos niños? Le aportamos oxígeno al 100% y controlamos los gases en sangre o la saturometría, que es lo más fácil de hacer, ¿sí? Si la presión parcial de oxígeno aumenta significativamente o la saturación también así mejora importantemente, podemos decir que es una patología pulmonar. Eso aleja la posibilidad de que sea una cardiopatía cianótica, ¿sí? Entonces, si tenemos una cianosis central, ¿sí? Con una saturación menor del 75%, hacemos el test de la hiperoxia, ¿sí? Si hay respuesta, o sea, hay mejoría de esa cianosis al aportar oxígeno en altas concentraciones, decimos que es una patología pulmonar, y si no mejora, tenemos alta sospecha de que sea una cardiopatía congénita, ¿sí? A este bebé ya podemos pedirle una radiografía de tórax y valorar la vascularización pulmonar. Así, cuando está aumentada, podemos pensar en estas cardiopatías. Cuando está normal o disminuida la transposición de grandes vasos, estos son pacientes que probablemente van a requerir infusión de prostaglandina endovenosa y estabilización, y van a requerir traslado a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, en todo recién nacido con cianosis, siempre hacemos la historia clínica, porque lo ideal es que estas cardiopatías también, cualquier malformación de hecho, tengan diagnóstico
prenatal. Así también que el nacimiento sea en un lugar adecuado, donde tenga la infraestructura para sostener a estos niños, ¿sí? Entonces, nuestra historia clínica ya deberíamos sospechar, debería estar en una ecografía morfológica, si es que hay sospecha ahí, ya una ecocardiografía fetal, ¿sí? Y igual si una mamá no tiene, por ejemplo, esos antecedentes que teníamos de abortos espontáneos, de mortinato o de otros hijos con cardiopatías congénitas, también podemos sospechar, ¿sí? El examen físico, hacemos los estudios básicos, laboratorio, radiografía y electro, y nuestro test de la hiperoxia, que ya habíamos mencionado. Nuestra clasificación grande de cardiopatías congénitas, ¿sí? Es en acianóticas y las cianóticas, ¿sí? Y ambas otra vez pueden dividirse según el flujo pulmonar esté normal o disminuido o aumentado, ¿sí? Así, por ejemplo, entre las acianóticas, es las que más tienen que conocer porque son las que se presentan con mayor frecuencia, las de flujo pulmonar ha aumentado, la comunicación interauricular, interventricular, el ductus arterioso persistente y el canal atrioventricular común. Cuando hay flujo pulmonar normal o disminuido, cuando hay alguna obstrucción en la vía de salida de los ventrículos, ¿sí? La estenosis aórtica, la coartación aórtica o la estenosis aórtica congénita. Las cianóticas también pueden tener flujo pulmonar normal o disminuido. ¿Cuáles van a tener flujo pulmonar normal o disminuido? Aquellas que tengan obstrucción a la salida del ventrículo derecho, ¿sí? Alguna estenosis en la pulmonar, ¿sí? O en la válvula tricúspide, ¿sí? Como la tetralogía de Fallot, después vamos a hablar de ella, tiene obstrucción en la válvula pulmonar, la anomalía de Epstein, la atresia tricúspide, que son ya malformaciones de la válvula tricúspide. Y flujo pulmonar aumentado, tenemos en la transposición de grandes vasos, drenaje venoso anómalo, ventrículo izquierdo hipoplásico, tronco o ventrículo único. Aquí tenemos la frecuencia en la que se presentan las cardiopatías. Como ven, las más frecuentes es la CIB, por eso tenemos que conocerla, y le siguen la CIA y el nuctus. Bueno, entonces vamos a hablar de las más frecuentes nada más. Tenemos la comunicación interauricular, que se presenta en el 6 a 8% de las cardiopatías. Es más frecuente en varones. Puede evolucionar hacia un cierre total o parcial, depende del tamaño, ¿sí? Las que son mayores a 8 milímetros difícilmente cierran y las que son menores podrían cerrar, ¿sí? Por lo general son poco sintomáticas en el periodo neonatal, pero ya en el preescolar o escolar son más sintomáticos, y en el adulto, si es que no se corrige, pueden tener fibrilación atrial, enfermedad pulmonar obstructiva, insuficiencia cardíaca derecha, embolias pulmonares. Son pacientes que llegan hasta la cuarta década de la vida ya con 50% de mortalidad y mucha morbilidad. En este video explica lo que le iba a explicar. Bueno, la CIA es la comunicación dentro del septo interatrial, ¿sí? Vamos a ver un poco este video, a ver si. Un poco. No sé, si no voy a referirles nomás lo que quería. Ay, no se graba. No. Bueno, no funciona mi video, no sé qué le pasó ahí. Vamos con esta lámina, entonces vamos a explicar un poquito la fisiopatología de la CIA. La sangre desoxigenada, ya sabemos, viene al atrio derecho a través de las venas cavas, ¿sí? Debe pasar al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar pasa a los pulmones oxigenada y llega a las venas pulmonares al atrio izquierdo. Como la presión, ¿se acuerdan que habíamos visto las presiones son más bajas en el lado derecho? Es más baja del lado derecho. Parte de la sangre oxigenada pasa a través de esa comunicación interauricular a través de las cavidades derechas, sobrecargando entonces esas cavidades
y aumentando el flujo a través del pulmón, ¿sí? Entonces, sangre desoxigenada viene hacia el lado derecho, se oxigena, pasa al lado izquierdo del corazón. Y esta cuestión de color es justamente la sangre oxigenada en rojo, pasa al lado derecho, se mezcla, por eso tiene ya este color lilita, y pasa a la arteria pulmonar y aumenta el volumen dentro de esas cavidades, y por eso hay este aumento acá en los números, ¿sí? ¿Viste? No hay caso. Bueno, acto fallido ahí. Ay, parece que se conectó. ¿Escuchan eso? Sí, se escucha, profe. Dale. Súper bien, Anay. Le damos tratamiento. Bueno, esa ya es parte del tratamiento, pero no es para todas las CIA. ¿Sí? Esta es la parte justamente que yo quería que era más dinámico ver, así como la sangre oxigenada pasa al lado derecho y se mezcla con la izquierda. Ese tratamiento que acabaron de ver, en todas las CIA sintomáticas debemos de cerrar ese foramen, ¿sí? Puede ser por cirugía o por cateterismo. Por cateterismo solo pueden ser cerradas las 6A tipo foramen oval, ¿sí? Las del centro, porque ese dispositivo tiene que tener bordes por donde anclarse. Hay varios tipos de 6A según su localización, ¿sí? Por ejemplo, la que está cerca de las venas cavas, no puede ponerse ese dispositivo porque causaría una obstrucción en las venas cavas, ¿sí? Pasamos. Entonces, nuestro tratamiento puede ser quirúrgico, con sutura o parche, generalmente es en la edad preescolar, o cateterismo intervencionista, que fue el que acabamos de ver, pero son en las de tipo foramen oval o ostión secundum. Puede tener igual complicaciones como arritmias, migración o cortocircuito residual, pero si se puede hacer por cateterismo, tenemos que hacerlo porque la estadía hospitalaria es más corta, no se hace a través de cateterismo, no hay la cicatriz, el dolor, todo es mejor para el niño sobre todo, ¿sí? Bueno, en cuanto a la otra cardiopatía es la CIB, que de hecho es la más frecuente, ¿verdad? Entre 25 y 35%, también se asocia a muchos otros defectos. Puede tener un cierre espontáneo hasta en un 50-60% de los casos, sobre todo cuando son musculares. La repercusión que tenga en el corazón depende del tamaño. ¿Sí? Las que son grandes van a ser muy sintomáticas. Los pacientes van a estar disneicos, con insuficiencia cardíaca, infecciones respiratorias a repetición, tienen fallo en el crecimiento y hay mucho riesgo de endocarditis infecciosa. ¿Sí? En este caso, la sangre, así mismo como en la CIA, la sangre pasa al pasa del lado derecho, pero en este caso a través del defecto del tabique interventricular, pasando a la arteria pulmonar, sangre mezclada y sobrecargando el pulmón, ¿sí? Esta se ve cómo puede evolucionar mientras tengamos ese flujo de izquierda a derecha, hay sobrecarga, ¿sí? Insuficiencia ventricular. Algunos pueden ir al cierre, otros, como este flujo golpea, por así decir, el tracto de salida del ventrículo derecho,
puede causar estenosis en la salida, y cuando es de larga evolución, ¿sí? Este hiperflujo daña el pulmón, causando aumento de las resistencias. Entonces, este flujo se invierte y de ser de izquierda a derecha pasa a ser de derecha a izquierda, ¿sí? Hay aumento de las resistencias vasculares pulmonares con hipertensión pulmonar. Esta es la radiografía de un paciente con CIB. Como pueden, a simple vista se observa, después vamos a ver cómo inferir el diámetro cardiotorácico para decir si tiene o no un paciente cardiomegalia. Este a simple vista impresiona cardiomegalia, ¿sí? También hiperflujo pulmonar, porque hay un aumento de la trama vascular y el corazón impresiona aumentado de tamaño, ¿sí? Aumento de atrio derecho, de ventrículo izquierdo y también el botón pulmonar. Posterior a la cirugía, como el corazón se va reacomodando y haberle quitado ese exceso de volumen hace que él se remodele y vuelva a sus dimensiones normales. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento de nuestra CIB? Va a ser el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Restricción hídrica, podemos usar digitálicos, diuréticos, vasodilatadores. Lo que hacemos en todos los pacientes con cardiopatía es corregir cualquier disturbio metabólico, tratamiento de las infecciones, mantener una hemoglobina adecuada. Y el tratamiento quirúrgico es el cierre de esa comunicación interventricular. En algunos casos, cuando no se puede hacer el cierre primario del defecto, ¿qué es lo que podemos hacer? Cerclar la arteria pulmonar. ¿Eso qué es? Es hacerle se le coloca como un lazo alrededor de la arteria pulmonar, ¿sí? Eso hace que disminuya el flujo a través de la arteria pulmonar, ¿sí? ¿Cuándo hacemos eso? Cuando el paciente está muy grave y no va a tolerar una cirugía, el cierre de la CIB, pacientes muy desnutridos, cuando tienen síndromes genéticos graves o cuando hay CIBs múltiples. Debe corregirse antes de los 2 años si la clínica lo exige. Si el paciente no está muy sintomático, si es una CIB pequeña, puede esperarse más, ¿sí? Pero cuando tenemos datos de insuficiencia cardíaca, debe ser operado ya. Y la otra cardiopatía que teníamos que saber acianótica también es el ductus arterioso persistente, ¿sí? Que en los prematuros es mucho más frecuente y cuanto menos peso tienen, también es más frecuente. Así ven que en los menores de 1000 gramos prácticamente el 100% de ellos va a tener, ¿sí? También los pacientes con síndrome rubeólico, cuando es en los prematuros tiene igual incidencia en niñas y niños. La radiografía de tórax es la radiografía de una cardiomegalia y hiperflujo pulmonar, ¿sí? Con botón pulmonar aumentado. El electrocardiograma muestra aumento de cavidades izquierdas, o sea, sobrecarga del ventrículo izquierdo. Nuestro ecocardiograma es diagnóstico, ¿verdad? Nos permite ver el ductus arterioso. ¿Cuál es el tratamiento en los neonatos? ¿Sí? Es la indometacina endovenosa. Se hace en aquellos bebés prematuros, tienen que ser prematuros y menores de 10 días de vida. Las dosis que se hace cada 12 a 24 horas, se realizan 3 dosis. La primera dosis a 0,2 miligramos kilo peso, la segunda dosis a 0,1 y la tercera dosis a 0,2 miligramos. Si tiene signo de insuficiencia cardíaca o reaparecen luego de la terapia, se puede repetir. También tiene contraindicaciones como son la disfunción renal, la hemorragia, el shock, la enterocolitis necrotizante o cuando hay evidencia de isquemia miocárdica en el electrocardiograma. Tenemos efectos colaterales transitorios como la oliguria o la hiponatremia. También otra opción a la indometacina es el ibuprofeno, ¿sí? Que es la verdad lo que más usamos, ¿sí? También se hace en 3 dosis, la primera 15 miligramos kilo peso y la segunda y la tercera a 10 miligramos kilo peso. Si a pesar del tratamiento persisten los signos de insuficiencia cardíaca, debemos plantear el cierre quirúrgico de ese ductus. Entonces, cuando cerramos a través de cirugía, cuando no se obtiene respuesta favorable con el tratamiento medicamentoso, cuando también hay contraindicaciones para el uso de tratamiento con indometacina o aquel paciente de término o mayor de 10 días de vida.
También en los pacientes grandes puede hacerse a través de cateterismo intervencionista, donde, como ven aquí, se coloca un dispositivo que puede ser como parecido al que vimos al de la CIA, o otros que parecen como resortes, ¿sí? Depende del tamaño. Bueno, tenemos que recordar que nuestro ductus era una estructura fetal que debía obliterarse en el periodo postnatal, ¿sí? En las primeras 48-72 horas se cierra por el efecto del oxígeno y posteriormente se fibrosa dentro del primer mes. Pero en cardiopatías que son ductus dependientes es esencial para sostener la vida de ese bebé, ¿sí? Como en la transposición de grandes vasos, en la atresia pulmonar con septo íntero o con CIB, con atresia tricuspidia, la interrupción del arco aórtico, la hipoplasia arco aórtico, una coartación de aorta severa preductal o la atresia aórtica. En estos bebés, que son esos bebés que tuvimos que haber detectado mediante el test de la saturometría, se inicia entonces prostaglandina. ¿Esto qué hace? Esto abre de nuevo el ductus arterioso, ¿sí? Mejora así la oxigenación, el estado ácido básico también mejora, o sea, mejora la acidosis, y permite estabilizar al paciente antes de la cirugía. Todas estas son cardiopatías que requieren cirugía precoz, ¿sí? Puede también tener complicaciones, son pacientes que ya están en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, apnea, hipotensión, bradicardia, que deben ser tratadas en la UCI. Entre las acianóticas, pero que no son de hiperflujo, solo porque es muy frecuente también la estenosis pulmonar, les quería mencionar, suele ser poco sintomático, ¿sí? Donde hay una obstrucción a la salida del ventrículo derecho con consiguiente sobrecarga de presión del ventrículo derecho. ¿Sí? Y su tratamiento es dilatar esa válvula con balón. Y como les dije, suelen ser poco sintomáticos, tener disnea a grandes esfuerzos o cianosis a grandes esfuerzos en las primeras etapas de la vida. Y la coartación de aorta también, ¿sí? El principal síntoma, la principal forma de detectar la coartación de aorta es por la diferencia de pulso. ¿Sí? Van a ser niños que no vamos a encontrarle pulso tibial posterior o pedio, o va a tener diferencia de presión mayor de 20 entre miembros superiores y miembros inferiores. ¿Sí? La de tipo neonatal requiere infusión de prostaglandina, como dice aquí, ¿sí? Y posteriormente hacer cirugía. Posteriormente vamos a hablar de las cardiopatías cianóticas, ¿sí? Estas también pueden ser de hipoflujo o de hiperflujo. Aquí más que nada para que podamos describir los tipos de placa, después les voy a mostrar. Esta es una placa típica del falot. Como un poco esta placa. Esta placa es una cardiopatía que sobrecarga el ventrículo izquierdo, ¿sí? Como ven, la punta del corazón está metido dentro del diafragma, ¿sí? Porque el lado izquierdo es el que crece. En esta placa, que es típica de un falot, crece el ventrículo derecho, que está acostadito aquí. Entonces levanta la punta la punta del corazón, ¿sí? El flujo pulmonar, como ven, es mucho menor que en esta de hiperflujo, ¿sí? Bueno. Entonces, la hiperflujo, ¿cuáles son? La transposición de grandes vasos, el drenaje venoso anómalo de venas pulmonares y el truncus arterioso. Vamos a hablar de la transposición de grandes vasos, ¿sí? Y vamos a ver si se sale este. No quiere salir. En la transposición de grandes vasos, nosotros sabemos que el del ventrículo derecho debe de salir, ahí va a salir. Del ventrículo derecho debería salir la arteria pulmonar, ¿verdad? En este caso la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo y la aorta sale del ventrículo derecho. Entonces tienen una circulación en paralelo.
cianóticos. Problemas de oxigenación por defectos conocidas como cardiopatías de las grandes arterias. Se deben de cambiar de posición las coronarias se giran hacia atrás. Finalmente, se reconstruye el paso del esta cirugía Ya la propaganda ahí. Bueno, como ya les dijo el video, este ya está reparado, ¿sí? Había una traslocación de la emergencia de los grandes vasos. Vamos a pasar. No puedo pasar. Bueno, lo que había explicado en el video, si la sangre circulan en paralelo, sin mezclarse, si toda la sangre desoxigenada circula por el lado derecho y va al pulmón y vuelve al corazón, ¿sí? Y la sangre oxigenada que sale al lado izquierdo está volviendo otra vez en paralelo, ¿sí? Entonces, tenemos esa circulación sistémico-pulmonar en paralelo y necesita de zonas de intercambio, ya sea una CIA, una CIB o un ductus para sostener la circulación, la mezcla de sangre. ¿Y qué síntomas va a presentar nuestro paciente? Depende de ese grado de mezcla, ¿sí? Va a estar cianótico, va a estar disneico y con acidosis metabólica. Al examen físico puede tener una semiología cardíaca no tan florida, ¿sí? Puede haber un soplo sistólico eyectivo en arteria pulmonar, un R2 único o un soplo continuo del ductus. Si está asociado con CIB, la cianosis no es tan intensa, pero sí es mayor la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ellos tienen la típica silueta en la radiografía de huevos, le llamamos, ¿sí? Tiene hiperflujo pulmonar y esa forma típica del corazón. El electrocardiograma puede ser normal, todavía está en este periodo, ¿sí? El tratamiento, ¿a qué va? A corregir el medio interno, corregir la acidosis, la hipoglucemia, la hipocalcemia. La atrioseptostomía con balón, dijimos que necesitaba de shunts, de lugares de mezcla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es romper literalmente la fosa oval, el septo interatrial, para que esta sangre pueda mezclarse. También la infusión de prostaglandina, porque así el ducto va a estar abierto y va a ser otra zona de mezcla, además de tratar la insuficiencia cardíaca si se presenta. Esto es lo que ya nos había explicado el video. El tratamiento es sí o sí quirúrgico, ¿sí? Y consiste en colocar en la posición anatómica ambas grandes arterias, ¿sí? También, pero ya no se hace, o cuando ya se tardó en reparar, se puede hacer un reparo interatrial, o sea, por detrás. El drenaje venoso anómalo, más que nada yo quería mostrarle por su radiografía típica, ¿sí? En el drenaje venoso anómalo, lo que tenemos es que las venas pulmonares que debían traer sangre oxigenada al atrio izquierdo, drenan al atrio derecho. Entonces nuevamente vuelve a circular por el pulmón toda esa sangre oxigenada. Eso da esta típica silueta de el muñeco de nieve, le llamamos, ¿sí? Hay mucho hiperflujo pulmonar
y sobrecarga de cavidades derechas. En la tetralogía de Fallot, esta sí tenemos que conocer bien. Está llorando, no sé qué le pasa a mí. Bueno, la tetralogía de Fallot entre las cardiopatías cianóticas es la más frecuente, ¿sí? Tiene una prevalencia de 10% de las cardiopatías congénitas, ¿sí? ¿Qué tenemos en estos pacientes? Cianosis, acropatías, la posición en cuclillas y las crisis de hipoxia, ¿sí? En estos pacientes, vamos a ver un poco, tenemos 4 defectos, ¿sí? Por eso llamamos tetralogía de Fallot. Tenemos una estenosis del infundíbulo pulmonar, o sea, de la vía de salida del ventrículo derecho, A C y B, la aorta que está dextropuesta o que cabalga sobre el defecto ventricular, y hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué es la tetralogía de Fallot? La tetralogía de Fallot es una malformación congénita que se caracteriza por generar será porque causas. La tetralogía de Fallot aparece cuando se está formando un bebé que puede empezar a respirar. Aunque se una causa exacta de esta patología puede con la cardiopatía. Presencia de todos, sin excepción. Bueno, me encanta cómo explica este dibujito. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de C y B, solo de C y B el flujo es de izquierda a derecha. Y tenemos hiperflujo pulmonar. En este caso el flujo es de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque la sangre no puede salir por la arteria pulmonar porque está obstruida. Así que es parte de la anomalía. Entonces, al no poder salir por la arteria pulmonar, el flujo es hacia la derecha y eso es lo que causa cianosis porque pasa la sangre desoxigenada a circulación sistémica. Bueno, esa fisiopatología, ¿por qué está determinada? Por el grado de obstrucción de la arteria pulmonar, ¿sí? Eso direcciona el shunt, mezcla la sangre y marca la desaturación, ¿sí? Que puede causar crisis de hipoxia, policitemia, pueden haber microtrombosis y osteoartropatías también, ¿sí? Esa posición en cuclillas que ya nos había mencionado, con eso pues aumentan la resistencia vascular periférica, entonces eso fuerza a que la sangre, al aumentar la resistencia vascular sistémica,
le compite a la resistencia pulmonar, entonces va más sangre hacia el pulmón, ¿sí? Cuando tenemos crisis de cianosis o crisis de hipoxia, ¿qué presenta el paciente? Disnea paroxística, hipernea, agitación, se acentúa la cianosis, estos incluso pueden tener síncope, convulsión o muerte. Al examen físico, por lo general, el tórax es tranquilo y la auscultación hay un R2 único en foco pulmonar, más intenso en área tricúspide, un soplo eyectivo, que es el soplo de la estenosis pulmonar, si no es la CIB precisamente la que sopla. La radiografía de tórax que ya habíamos descrito, hay hipoflujo pulmonar y un aumento de la cavidad derecha. También le suelen llamar como zapato sueco a la radiografía de Fallon, ¿sí? El electrocardiograma que nos muestra sobrecarga de cavidades derechas. El ecocardiograma que es diagnóstico, que nos va a mostrar el defecto, ¿sí? Nos va a mostrar esa CIB y la obstrucción a la salida del ventrículo derecho, ¿sí? Lo mismo el cateterismo intervencionista, como ven, acá está el tronco pulmonar y cómo está disminuido de calibre y después aumenta. ¿Cuál es el tratamiento? Habíamos escuchado en el video que todos se operan, cierto. Algunos pacientes que son más sintomáticos ya en el periodo neonatal pueden requerir un tratamiento médico hasta, que es la estabilización, hasta la cirugía, que es la infusión de prostaglandina, ¿sí? En ellos también evitamos la anemia, manejamos adecuadamente la crisis de hipoxia, podemos medicar con propanolol, eso relaja el músculo cardíaco, entonces tienen menos crisis de hipoxia, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico, que puede ser paliativo, ¿sí? No corregir el defecto en sí, sino hacer una derivación sistémico-pulmonar, que es como crear un ductus artificial, ¿sí? Entonces proporciona una zona de mezcla. Y la cirugía correctiva, ¿sí? Que sí es aumentar el tracto de salida del ventrículo derecho y cerrar la CIB. Habíamos hablado de que estos pacientes tienen crisis hipoxémicas. Los pacientes cianóticos pueden tener crisis de hipoxia, ¿sí? ¿Cómo se manifiestan estas crisis o qué las desencadenan? Cualquier situación que causa estrés o una mayor necesidad de oxígeno en el niño, ¿sí? Desde el llanto, la fiebre, la anemia, las infecciones, cualquier procedimiento que le cause dolor. Entonces ellos entran en un círculo vicioso, ¿sí? De hipernea, esto aumenta la resistencia vascular pulmonar. Eso, al aumentar la resistencia vascular pulmonar, va a haber más cortocircuito de de derecha a izquierda, lo que disminuye el flujo pulmonar, ¿sí? Más sangre está pasando a la izquierda, entonces al cupé quiere decir flujo pulmonar. Sigue disminuido, entonces al tener menos sangre a nivel del pulmón, sigo hiperventilando y se repite el círculo. Entonces yo tengo que cortar ese círculo. ¿Cómo lo hago? Esa posición en cuclillas que el mismo niño suele hacer. Si lo pongo en posición genopectoral, oxígeno porque también disminuye la resistencia pulmonar, disminuir el dolor, hidratar, combatimos cualquier desencadenante, ¿sí? Polisemia, la anemia, transfundimos si es necesario, corregimos la acidosis, se puede repetir la morfina, podemos indicar medicamentos que aumenten la resistencia vascular sistémica, propanolol, incluso algunos niños pueden requerir una anestesia general o cirugías de urgencia. Bueno, y eso era lo que quería que sepan de cardiopatías. Tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, CIA, CIB y ductus, tenemos que saber bastante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de estas cardiopatías? ¿Están ahí? Creo que no, pero se entendió bastante bien. Bueno. Vamos a ver. No son mis hijos. Les presento a mis niñitos. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca también hoy, ¿sí? Y en la próxima clase, entonces vamos a hablar de endocarditis y fiebre reumática. La habrán escuchado llorando recién. Están todos contenidos. Hay que sepa. Muy...
Una insuficiencia cardíaca. Es importante que podamos reconocer estos signos en cualquier paciente, ¿sí? ¿Cómo definimos la insuficiencia cardíaca? Como un síndrome clínico, ¿sí? Conjunto de signos y síntomas, en el cual nuestro corazón no es capaz de bombear suficiente sangre al cuerpo para satisfacer sus necesidades de oxígeno o para deshacerse del CO2 y de los residuos presentes en el retorno venoso general o Permiso, pulmonar. espera. Sí. Vos ya cambiaste de diapositiva porque sigue en crisis hipoxémica. Entonces, crisis hipoxémica se quedó. Sí, a mí por lo menos me aparece ahí todavía. Ya, vamos a poner este stop share. Ahí ya no comparto más. Voy a poner compartir otra cosa. Ah, ok. Gracias. Ahí. Ahora sí, gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, entonces hablábamos que la insuficiencia cardíaca es esa situación en la que el corazón no es capaz de bombear sangre al cuerpo, ¿sí? Para satisfacer sus necesidades de oxígeno o deshacerse del CO2 y los desechos del retorno venoso general o pulmonar, o lograr ambos. ¿Sí? Tenemos otras definiciones de la Sociedad de Trasplante Corazón-Pulmón, un síndrome que no difieren del otro, ¿sí? Síndrome clínico y anatomopatológico debido a una disfunción ventricular o a que puede ser por una sobrecarga de volumen, de presión o ambas, aisladas o combinadas. Produce signos y síntomas característicos como crecimiento deficiente, problemas para alimentarse, dificultad respiratoria, intolerancia al esfuerzo, fatiga, y se asocia a anomalías circulatorias, neurohormonales y musculares. La insuficiencia cardíaca tiene numerosas etiologías, ¿sí? Que son consecuencias de trastornos cardíacos y no cardíacos también, ¿sí? Pueden ser también congénitos o pueden ser adquiridos. Habíamos hablado de muchas etiologías, plurietiología. Entonces, primarias pueden ser aquellas por una alteración intrínseca del miocardio cuando hay un déficit en la función contráctil de ese miocardio, como ocurren en las isquemias o en las miocarditis, ¿sí? En las cardiopatías congénitas también, o aquellas adquiridas porque causan una sobrecarga anormal sobre el corazón, aún con contractibilidad normal. Las secundarias son aquellas insuficiencias cardíacas por hiperdinamia, ¿sí? Donde alguna situación exige un mayor trabajo al corazón, que éste produzca un mayor gasto cardíaco, como las anemias, las fiebres, el síndrome nefrítico, el hipertiroidismo, la desnutrición o cualquier situación de sobrecarga hídrica. Las cardiopatías congénitas, ¿sí? Las lesiones que por sobrecarga de volumen son más frecuentes en los primeros 6 meses. Puede ser el Fallot, pero que fue sometido a esa cirugía paliativa de Blalock-Taussig, que les dije que es como un ducto artificial. Es así. La CIA rara vez causa en la primera infancia, ¿sí? Pero sí la CIB. Y las lesiones que son de izquierda a derecha dice que no causan insuficiencia cardíaca antes de los 6 a 8 meses de edad porque le protege esa resistencia vascular pulmonar alta del periodo neonatal y postnatal inmediato, ¿sí? Las causas de insuficiencia cardíaca secundaria, cardiopatía congénita, como ven, se van, la edad en la que se van a ir presentando, ¿sí? Al nacer, aquellas críticas que requieren tratamiento inmediato, como el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, ¿sí? Y las que más tarde se presentarían son aquellas en las que se presentan una vez que disminuye la resistencia vascular pulmonar, como la CIB, la persistencia del ducto arterial grande o el origen anómalo de las arterias coronarias. Las adquiridas, ¿cuáles pueden ser sus causas? Por ejemplo, las miocarditis víricas, ¿sí? La enfermedad de Kawasaki, que se presenta más en el preescolar, eso ya habían dado la clase. La carditis reumática en escolares, en los niños ya mayores y los adultos, ya la valvulopatía reumática establecida, la miocardiopatía dilatada a cualquier edad. La quimioterapia también puede ser causa de insuficiencia cardíaca, incluso tiempo después de terminarla, ¿sí?
¿De qué depende que se presente o no insuficiencia cardíaca? Sabíamos que el débito cardíaco depende de 4 factores, ¿sí? La precarga, la poscarga, la contractibilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca. Así tenemos que nuestro débito cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿sí? O la precarga, que es la cantidad de volumen que llega al corazón, por la contracción, por la distensibilidad, son todos factores que van directamente proporcionales, ¿sí? La frecuencia cardíaca e inversamente proporcional a la poscarga. La poscarga es la resistencia periférica que encuentra el corazón a la eyección de sangre, ¿sí? Nuestro corazón trata de no sufrir insuficiencia cardíaca, ¿sí? Trata de compensarse. Así, cuando aumenta el volumen de llenado, cuando aumenta la precarga, el corazón va a dilatarse, ¿sí? Tiene esa capacidad de el miocito de aumentar su longitud, incrementa así su volumen diastólico y con eso también produce una mayor fuerza contráctil. Pero si esa presión al final de la diástole sobrepasamos o se sobrepasa el volumen que puede tolerar el corazón, sí produce ya una congestión sanguínea. Cuando hay un aumento de la poscarga, resistencia a la eyección del volumen cardíaco, entonces lo que pasa es hipertrofia, el corazón se hipertrofia para generar más presión y vencer esa obstrucción a la salida. Esta hipertrofia compensadora da lugar ciertamente a una mejor contractibilidad miocárdica, pero hasta cierto punto, porque pasado ese punto el corazón tan engrosado, hipertrofiado, ¿sí? Hace que la diástole sea anormal porque el corazón ya no se relaja de forma adecuada y por consiguiente hay congestión venosa, ¿verdad? Por detrás, pulmonar y sistémica. Entonces habíamos dicho que cuando aumenta la precarga, cuando aumenta precarga es volumen, el corazón se dilata, ¿sí? Entonces con eso ayuda a incrementar ese volumen diastólico y produce una mayor fuerza contráctil. Cuando aumenta la poscarga, ¿sí? La salida de sangre, el corazón generalmente se hipertrofia para generar más presión y vencer esa obstrucción a la salida. Y como ven en esta gráfica, al hipertrofiarse hay un menor espacio, hay un menor volumen de llenado. Entonces tenemos una alteración en el volumen de llenado diastólico. Bueno, entonces el primer mecanismo compensador también, ¿cuál va a ser? Activar el sistema simpático, que aumenta las catecolaminas circulantes. ¿Qué es lo que hacen nuestras catecolaminas? Estimulan los receptores beta del corazón. Eso hace que aumente la frecuencia cardíaca, la contractibilidad del miocardio y en consecuencia el gasto. Habíamos visto que la frecuencia cardíaca era directamente proporcional al débito cardíaco, ¿sí? Pero si esta actividad simpática también ya es muy intensa, o sea, el paciente está muy taquicárdico, ¿qué también hacen estas catecolaminas? Causan vasoconstricción periférica. Eso aumenta el consumo también de oxígeno del miocardio y al estar más taquicárdico disminuye el tiempo de llenado diastólico, entonces el corazón también se llena menos y eyecta menos sangre, ¿sí? ¿Qué signos vamos a tener cuando tenemos actividad simpática intensa? La taquicardia y la diaforesis, entonces, ¿sí? El otro mecanismo es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando tenemos hipoperfusión tisular, el riñón es estimulado. El riñón entonces siente que el cuerpo necesita más sal y agua, entonces intenta retenerlo para aumentar ese volumen sanguíneo circulante. La renina es secretada por los riñones, como sabemos, entonces provoca la liberación de angiotensina 2, angiotensina 1, que va a convertirse en angiotensina 2, que es un potente vasoconstricción e incrementa la resistencia vascular periférica y la presión arterial. También estimula la síntesis y secreción de aldosterona, que también tiene la función de retener agua y sal, y así mejora la precarga. Este aumento de la precarga o de volumen telediastólico aumenta a su vez el volumen de llenado y el volumen de eyección según las leyes de Frank-Starling. Pero estos mecanismos, como habíamos visto, pueden saturarse y al final tenemos efectos que no deseamos y ser la causa de las manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca.
Entonces, si no llegamos a compensar con estos mecanismos, se va a producir congestión venosa pulmonar y aumenta el consumo de oxígeno por el corazón, por el miocardio, porque trata de trabajar más, ¿sí? El aumento excesivo de presión telediastólica del ventrículo izquierdo aumenta cuando la presión telediastólica del ventrículo izquierdo cuando está demasiado cargado, ¿sí? Esto aumenta la presión en la aurícula izquierda, va a aumentar retrógradamente, ¿sí? Y por continuidad, las venas pulmonares, y eso da lugar a edema pulmonar. Cuando tenemos edema pulmonar, no hay un adecuado intercambio de gases. Entonces ahí otra vez tenemos taquipnea, disnea, dificultad respiratoria. Vamos a ver si este es un diagrama de lo que acabamos de hablar, ¿sí? Cuando hay una disminución del débito cardíaco, se estimula nuestro sistema simpático. ¿Qué hacía nuestro sistema simpático? Aumentaba la frecuencia cardíaca y aumentaba la resistencia vascular periférica. Al aumentar la resistencia vascular periférica hay hipoperfusión de los órganos, ¿sí? Y la hipoperfusión del riñón, que hacía, estimulaba nuestro sistema renina-angiotensina. Este libera aldosterona, que retiene agua y sal, también causa hipertrofia ventricular. Al retener agua y sal, aumenta el volumen de llenado ventricular, en un periodo en el que aumenta ya también los atrios, pueden tener incluso fibrilación atrial y falla cardíaca diastólica. Al haber hipertrofia ventricular, habíamos visto en el otro diagrama, les mencioné, hay menos espacio de llenado, entonces reduce el volumen diastólico y esto causa un círculo vicioso, otra vez menos débito cardíaco y se sigue estimulando el sistema simpático. Lo mismo la frecuencia cardíaca, cuando estamos muy taquicárdicos hay menor tiempo de llenado ventricular, entonces también eso disminuye el débito cardíaco. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? El diagnóstico es clínico, ¿sí? Es nuestra evaluación clínica. Tenemos los antecedentes, ya sean familiares, sean historia de cardiopatía, de muerte súbita, de arritmias, de miocardiopatías, de enfermedades genéticas. Los antecedentes personales, si tenemos cardiopatías congénitas o adquiridas, tenemos que sospechar cuando hay neumonías a repetición, enfermedad renal. Nos guían nuestros signos y síntomas, que estuvimos mencionando ya con la fisiopatología, como disnea, taquipnea, taquicardia, cianosis, tos, aumento de peso insuficiente, sudoración, dificultad para la alimentación, pueden haber edemas, palpitaciones. Así, en el recién nacido, ¿qué es lo que más vemos? Taquicardia, ¿sí? Hipotensión, oliguria, frialdad acrea, polimnia, dificultad respiratoria, dificultad con las tomas, cianosis leve, hepatomegalia. En los lactantes, ¿qué también vemos? Aparte de lo que ya mencionamos, escasa ganancia ya de peso, mucha irritabilidad, la dificultad respiratoria, ¿sí? Y en los escolares y adolescentes, el signo que ya también podemos objetivar es la disnea de esfuerzo o la intolerancia al ejercicio. Esta es una repetición de los signos y síntomas, ¿verdad? Pero separado de acuerdo a su fisiopatología, ¿sí? Así cuando hay fallo miocárdico tenemos mala perfusión periférica, o sea, pulsos débiles, miembros fríos, hay taquicardia, ritmo de galope, sudoración, frialdad, pulsos débiles, oliguria, fallo de medro en lactantes. El edema pulmonar, ¿qué es lo que nos causa? La disnea, la aptornea, taquipnea, tos, pueden tener sibilancias y crepitantes, cianosis e infecciones respiratorias frecuentes. Y cuando hay congestión venosa, que vemos hepatomegalia o edemas periféricos, ascitis y anasarca. ¿Cómo podemos clasificar la insuficiencia cardíaca? Tenemos una clasificación modificada para lactantes, ¿sí? Así la clase 1 es aquel lactante que está asintomático, ¿sí? La clase 2 son los lactantes que tienen taquipnea o sudoración leve con las tomas, o el niño que tiene disnea con el ejercicio. La clase 3 sería el lactante con taquipnea y sudoración más marcada, ya no leve, si durante las tomas
Otra cosa que tenemos que preguntar justamente en nuestra historia es cuánto dura la toma de leche, ¿sí? Si es muy prolongada, además si hay un estancamiento ponderal, y en el niño ya aquel que tiene marcada línea con el ejercicio, y la clase 4 es aquel que tiene síntomas incluso en reposo, taquipnea, sudoración o retracción costales. Los grados de incapacidad también podemos graduarlos en 4 grados. Esto es para aquel que ya deambula, ¿sí? Grado 1 es aquel que corre o juega pero se cansa más que otros. El de grado 2 el que camina entre unos 200 a 500 metros pero con notorio cansancio. Grado 3 entre 100 y 200 metros. Y el grado 4 que no camina o solo está por la habitación. ¿Qué exámenes complementarios podemos pedir? Son todos coadyuvantes, no hacen el diagnóstico, pero son cosas que tenemos que optimizar, ¿sí? La saturación de oxígeno, la cantidad de CO2, el equilibrio ácido básico, controlar la hemoglobina del paciente, ¿sí? Bioquímica completa, generalmente son pacientes que tienen hiponatremia dilucional, pueden tener hipopotasemia también, entonces hay que corregir esos disturbios. El pétrido natriurético cerebral, que evalúa la gravedad de la insuficiencia cardíaca y también nos evalúa la respuesta al tratamiento. Los pacientes vamos a hacerle su electrocardiograma, que no es diagnóstico, pero nos puede objetivar la hipertrofia de cavidades, si hay un crecimiento de alguna cavidad, si hay alteraciones en el ritmo o trastornos en la conducción. La radiografía de tórax también, ¿sí? Los pacientes con insuficiencia cardíaca por lo general tienen cardiomegalia, ¿sí? Se dice que es la radiografía de tórax de un niño con una CIA tipo ostium secundum grande. ¿Cómo yo medía el índice cardiotorácico? El índice cardiotorácico es la relación que existe entre el diámetro del lado derecho e izquierdo del corazón, haciendo una línea imaginaria en la línea media y llevando hasta el área más externa del lado derecho e izquierdo sobre el diámetro torácico, ¿sí? Así tenemos un índice cardiotorácico normal hasta 0,6 en los lactantes, en los neonatos, ¿sí? 0,55 en los lactantes y 0,5 ya de 2 años para arriba. El tratamiento, tenemos el tratamiento sintomático, ¿sí? Tratamiento de la insuficiencia cardíaca etiológico de la causa desencadenante, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Mejorar el estado inotrópico del músculo, mejorar las condiciones de carga y disminuir la congestión. Estos son nuestros pilares de tratamiento. Así, el tratamiento sintomático general, ¿cuál va a ser? Reposo mientras dure la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Posición semisentada, mantener siempre la normotermia, administrar oxígeno según sea necesario, restricción hídrica, tratamiento de las infecciones si las hubiere, mantener un hematocrito ideal en estos pacientes. La anemia siempre tenemos que tratar, si no tenemos que tolerar la anemia. Control de medio interno y una alimentación adecuada, porque son ya niños con un gasto calórico aumentado. Habíamos visto que nuestro tiene consumo aumentado de oxígeno en nuestro corazón, entonces tienen que tener dietas hipercalóricas, ¿sí? Habíamos hablado que tenemos que tratar de disminuir la congestión. ¿Cómo hacemos eso? Con diuréticos, ¿sí? Nos ayuda a tratar la congestión venosa pulmonar, entonces reducen la precarga y los síntomas congestivos. No van a mejorar el gasto cardíaco ni la contractibilidad, pero sí ese volumen de llenado. En algunos niños podemos necesitar inotrópicos que van a mejorar sí la contractibilidad del corazón. La dioxina, por ejemplo, también solemos usar, que tiene un efecto inotrópico positivo. Los IECA, que son los reductores de la poscarga. Hay otros más, pero estos son los que más usamos, ¿sí? Y el tratamiento específico, habíamos hablado del tratamiento sintomático y el tratamiento específico. Así, por ejemplo, si tenemos una insuficiencia cardíaca secundaria a cardiopatía congénita, hacemos el tratamiento general de la insuficiencia cardíaca. Si sospechamos, ella se fue ya, quiero terminar la clase. Si sospechamos una cardiopatía cianótica en los primeros días de vida,
hacer la infusión de prostaglandina y el tratamiento específico de cada cardiopatía, por lo general quirúrgico cuando hablamos de congénitas, ¿sí? Si tenemos una insuficiencia cardíaca secundaria a pericarditis, antiinflamatorios a altas dosis, puede ser ácido acetilsalicílico, corticoides o drenaje pericárdico si lo requiere. En el caso de miocarditis, su tratamiento suele ser inmunoglobulinas, aparte del control de las arritmias, los inotrópicos, los IECAS, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca secundaria a Kawasaki, que habían visto también, es aspirina a altas dosis e inmunoglobulina en primera instancia. Y eso es más corto. ¿Alguna pregunta de insuficiencia cardíaca? Reconocer los signos y síntomas de un niño con insuficiencia cardíaca es la parte más importante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Bueno, y ya está. Terminamos la, o quieren dar otra más adelante. Muchísimas gracias, Anaí. No sé si alguien quiere agradecer en nombre de todo el grupo. No. Yo le voy a pasar a Micaela ya esta clase en este preciso momento porque si no después me olvido, ¿les parece? Sí, Anaí, muchísimas gracias. Ok, doctora, gracias. Dale. Nos vemos en la próxima clase entonces. ¿Sí? Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Dale. Que Gracias, doctora. Profe. Buen fin de... Dale. Buen fin de buenas vacaciones, que Gracias. disfruten. Ah, cierto, buenas vacaciones, profe. Chao, chao. Chao, profe. Profe, la lista no se va a llamar. Sí, llámenla. ¿Quién llama la lista? Yo no tengo la lista. ¿Sabes qué vamos a hacer como hicimos la vez pasada, Anaí? No nos pueden pasar la foto de los presentes, por favor. Y así, Anaí, cuando vos cargas la clase, hace otra vez, poner los presentes. Ahora mismo voy a hacer, porque ese también después me olvido. Sí. Así hicimos la vez Vale. pasada. Profe, podemos esperar, o sea, avisar en el grupo para que entren otra vez, porque muchas personas salieron. ¿Podés avisar, por favor? Sí, profe. Doctora, voy a hacer el screen si querés y te paso. Pasale ya a la doctora Porfis. Anaí, por favor. Así hicimos la vez pasada. Bueno, ella se fue. Gracias, Anaí. Gracias, Doc, a vos. Súper. Chao, chao. Chau.